Muy buenas noches, bienvenidos a Un Mundo de Pilar Aymara, Rosalía TV. Hoy para hablar de un tema que a todos nos importa, sobre todo últimamente por las filtraciones que conocimos en el país. Una carta que se filtraba y que nos advertía de un cambio de política internacional de España con el Sáhara Occidental. Este cambio fue catalogado por muchos portavoces de partidos políticos, asociaciones, organizaciones de derechos humanos como la segunda gran traición de España al pueblo saharaui. Hoy tengo el honor de hablar con Ubi Busraya Bashir, que es representante del Frente Polisario para Europa y la Unión Europea y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y Ramadán Mubarak, que hoy es el último viernes del Ramadán. Sí. Primero de nada, quiero preguntarle que qué valoración hacen ustedes desde el Frente Polisario de este cambio de políticas. ¿Esperaban algo así? No, en absoluto, y creo que pues como todo el mundo, pues esta decisión, esta carta, pues nos pilló por sorpresa. Primero porque pues no fuimos informados ni consultados, y que es el caso casi de todo el mundo, fue una decisión unilateral. Y luego también pues nos sorprende por el contenido, por la forma, pero también por el contexto en lo que se produjo, en el que se produjo esta carta, porque sabemos que es un contexto totalmente delicado, difícil en el Sáhara Occidental, después del colapso de todo el proceso de paz y la ruptura del alto al fuego, la guerra que está ocurriendo en el Sáhara Occidental ahora, pues, y la pequeña ventanilla que se abrió de esperanza después del nombramiento del nuevo enviado personal del secretario general de Mistura, y pues si de repente pues cae este giro radical de España, que no es un país cualquiera, sino la potencia administradora de jure del territorio del Sáhara Occidental, con muchas responsabilidades, tanto jurídicas, políticas como morales sobre el territorio y su pueblo. Y la verdad es que pues condiciona en gran medida el proceso político, pero también el rol que España puede jugar, y es una perfectamente, pues como bien lo dices, es una segunda y gran traición al pueblo del Sáhara Occidental. Y viene, fíjate que viene donde realmente duele, todo duele, pero pues duele particularmente donde más de un año ahora después de la proclamación de Trump, donde los americanos pues se dieron cuenta de que fue un error garrafal, y pues empezaron a tomar distancia con ello. Lo han demostrado a través de todos estos meses de la nueva administración, en las declaraciones formales, como los mapas están allí, y luego también el Congreso, como la administración, todos pues se refieren al Sáhara Occidental dentro del marco de Naciones Unidas. El tema del consulado, tanto la administración como el Congreso lo han vetado y lo han renunciado, diciendo que no va a haber apertura de ningún consulado en la ciudad de Dakhla. Y luego también el Senado en su último, en la ley que se votó sobre las aportaciones financieras de los países por parte de Estados Unidos, pues se separó el Sáhara Occidental de Marruecos, porque el Senado lo ha dicho claramente que no reconoce ninguna soberanía de Marruecos sobre el territorio. Pues vamos a añadir el tema de los comunicados del Pentágono, pero también los comunicados de Africón, desmintiendo cualquier participación del ejército marroquí en el Sáhara Occidental. Pues ya cuando todo esto se arregló y Estados Unidos pues iba a alinearse de nuevo en la pues posición tradicional de apoyo al estatuto del territorio, el tema del Sáhara Occidental como tema de descolonización, arreglarlo dentro de Naciones Unidas, pues es la potencia administradora, que es España, quien pues se decanta de esta manera por la propuesta marroquí, y decide un giro radical que supone pues no solamente traición al pueblo del Sáhara Occidental, sino traición a las fuerzas políticas y a los pueblos de España, y traición al conjunto de los países magrebíes, porque hay que recordarlo también, que
la responsabilidad de España va más allá del Sáhara Occidental y de su pueblo, sino hacia el conjunto de los países y los pueblos del Magreb, porque por culpa de esta herida que se dejó abierta desde 1975 a raíz de la retirada irresponsable de España, pues todos los países, la mayoría de los países de la región, pues tienen relaciones bilaterales envenenadas, pues no se puede aspirar a tener una relación de integración regional, pues toda la esperanza y el sueño de los países del Magreb de unión y de integración y de complementariedad económica y social y eso se vio condicionada por la decisión de España. Entonces, ahora, una vez más, son también los pueblos del conjunto de región que se ven, que se encuentran realmente traicionados por esta decisión. Llama mucho la atención que el ministro de Asuntos Exteriores, tanto como Sánchez, en los debates que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, en las declaraciones que están haciendo, hubo como una especie de vamos un paso para atrás y nos alineamos con las declaraciones de la ONU, las resoluciones de la ONU, pero no cuela. Es decir, está claro que no están respetando las resoluciones de la ONU, ¿no? No, por supuesto. Nosotros no hemos visto, por el momento, no hemos visto ningún paso atrás. Al contrario, pues se sigue en la misma línea y pues la misma línea era abandonar la posición consensuada desde hace décadas por parte de España y los diferentes gobiernos en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, dar un paso más allá pues en apostar por la posición colonialista, expansionista de Marruecos, más allá incluso de los países que pues, el gobierno, por ejemplo, pretende adoptar una posición en línea con las posiciones de Alemania, Francia y Estados Unidos. Y esto es totalmente falso, porque tanto Alemania como Francia como Estados Unidos lo que dicen es exactamente lo que se dice en las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad, que pues es una opción más que está allí sobre la mesa y que pues se tiene que ser valorada dentro del proceso de negociaciones. Mientras que la carta del presidente Sánchez pues describe esta posición y esta propuesta de Marruecos como la más viable, la más realista, y se ha quedado un pelín corto para decir que es la única solución posible para el conflicto del Sáhara Occidental. Cosa que realmente pues condiciona todo y pues condiciona el futuro de las negociaciones, condiciona incluso cualquier posibilidad de España jugar un rol en las negociaciones entre las partes, porque pues se alineó de una manera clara con la posición de una de las dos partes y el resultado automático es perder la confianza de la otra parte. Y aquí me detengo un poco para explicar lo de la autonomía. La propuesta de Marruecos de autonomía está ahí desde el 2007 y no avanzó para nada. Si no avanza desde el 2007 hasta ahora es porque no, a pesar del apoyo que tuvo por parte de países importantes como Estados Unidos o como Francia, entre otros, pero no avanzó por muchas razones. Primero, no tiene ningún encaje en lo que es el derecho internacional y el estatus del conflicto del Sáhara Occidental como conflicto de descolonización, el territorio que es un territorio no autónomo y todo el mundo que sabe que el estatus definitivo del territorio del Sáhara Occidental se tiene que decidir mediante una consulta original a través de un referéndum del pueblo del Sáhara Occidental. Entonces, no tiene ningún encaje ahí la propuesta marroquí, sino entra en contradicción con esto. Luego, se pretende decir que pues, es una solución intermediaria entre la posición del Frente Polisario que reclama el referéndum de autodeterminación y la posición del Reino Marruecos que reclama la integración del territorio dentro de Marruecos. Pues también esto es falso, porque la posición del Polisario no es el referéndum. Nuestra posición es la independencia del Sáhara Occidental y por eso hemos proclamado la República Saharaui. Y el referéndum era la propuesta
de Naciones Unidas para arreglar el conflicto pues dentro del marco, del marco del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, esta solución no es una solución intermediaria, porque nuestra posición es la independencia. Y luego, ¿cuál es el fondo del conflicto en el Sáhara Occidental? El fondo del conflicto en el Sáhara Occidental es el estatus definitivo del territorio del Sáhara Occidental. Quiere decir, en otras palabras, ¿quién va a tener la soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental? Entonces, esta propuesta pues lo decide todo a favor de Marruecos y nosotros pues casi nos quedamos con nada. Entonces, es una propuesta que se hace pues a base de esta fórmula, un perdedor y un ganador. El ganador en este caso es el Reino de Marruecos y el perdedor es el pueblo saharaui y el Frente Polisario. Por lo tanto, esa propuesta no es una propuesta intermediaria. Y pues realmente nos sorprende que España, pues en vez de ayudar, en vez de apoyar, en vez de seguir facilitando la misión del enviado personal del secretario general y de las dos partes a ponerse de acuerdo sobre una modalidad para asegurar la aplicación del derecho a la autodeterminación y el referéndum en el Sáhara Occidental, porque pues, se reconoce de sobra de que hay unos problemas técnicos para organizar el referéndum de autodeterminación. Pero por eso están las negociaciones, para ponerse de acuerdo sobre las modalidades de aplicar este principio de derecho a autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Pues España, en vez de seguir ayudando en este sentido, pues ha decidido apoyar una de las posiciones que está ahí desde hace muchos años y que no va a avanzar porque no puede avanzar por su naturaleza, por la falta del encaje con el derecho internacional, por muchas cosas e incluso pues Marruecos no es un y es realmente lo de la autonomía es solamente una maniobra por parte de Marruecos para ganar más tiempo, como lo fue el referéndum desde luego en su día. Y la obsesión de Marruecos, y esto lo saben en Madrid de sobra, es pues seguir con la ocupación del Sáhara Occidental y seguir también amenazando todos los países de la región con esta tesis expansionista. Porque el único país en el mundo que no tiene fronteras fijadas, establecidas o formalmente o definitivamente es el Reino de Marruecos, que las tiene abiertas con todo el mundo, incluyendo con España. Muy curioso que España esté hablando y que el gobierno español esté hablando de soberanía de los pueblos, pues cuando estamos además viendo el conflicto de Ucrania ahora y en comparación, pues está claro que hay aquí un agravio comparativo, ¿no? Usted ha regresado hace poco de los campos de refugiados. A mí me llamaba la atención una declaración que además es muy digna, ¿no? Y decía, el gobierno español aseguraba que iba a haber y que se iba a continuar con la ayuda humanitaria y alguien decía, el Frente Polisario, el pueblo saharaui no quiere vivir de ayuda humanitaria, quiere vivir de su país, de sus recursos, ¿no? ¿Cómo es la situación en los campamentos y cómo ha sido recogido esta noticia? Y por otra parte, también quería preguntarle si esta situación que se ha dado últimamente está repercutiendo en una mayor escalada militar. Primero, los refugiados saharauis son unos refugiados de causa política. No se han instalado en esta parte del territorio argelino por fenómenos climáticos o catástrofes naturales o hambruna, sino a causa de un problema político, que es su derecho a la autodeterminación y la independencia. Y aliviar la situación de los refugiados saharauis viene primero y exclusivamente para responder a la razón y al origen de su desplazamiento hasta este territorio y hasta los campamentos de refugiados, que es ayudar a los refugiados para retornar a su tierra en las condiciones que se saben que es el ejercicio de su derecho a la autodeterminación.
esta es la mayor ayuda humanitaria y política que se puede hacer a los refugiados saharauis. Y luego nos duele mucho como saharauis que se instrumentaliza la ayuda humanitaria al pueblo del Sáhara Occidental por parte del actual gobierno de España para justificar el giro que se dio. Que bueno, podemos privaros de vuestro derecho a la existencia, a la vida digna, a la independencia, a la autodeterminación, pero a cambio os podemos regalar pequeñas cosas en esta ayuda humanitaria, que realmente en el contexto de este giro radical, de esta nueva tradición, pues duele doblemente. Y este es el sentimiento que se vive y que se siente allí en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados. Pero también cabe subrayar que, pues, a pesar de la posición del presidente del gobierno de España, los saharauis nos quedamos con el mensaje del calor de la solidaridad y del apoyo por parte de todos los pueblos de España, por parte de todas las fuerzas políticas, por parte de la sociedad civil, este movimiento y movilización extraordinaria que se vivió en España desde el 18 de marzo hasta hoy. Y hoy acabo de volver de Madrid, donde tuvimos reuniones con todas las formaciones políticas, tanto en el Congreso como en el Senado, y realmente nos agrada pues sentir este apoyo incondicional por parte de los pueblos de España y de las formaciones políticas. El sentimiento dentro de los saharauis pues es un sentimiento de frustración, y es un sentimiento de enfado, y es un sentimiento más o menos de falta de entendimiento de las razones que llevaron al presidente del gobierno a dar este giro, sobre todo en estas circunstancias. Y hablando de la última parte de su pregunta, sobre la escalada de la guerra en el Sáhara Occidental, es exactamente una de las razones por qué no se entiende esto, porque el resultado inmediato sería complicar las cosas y complicar la misión del enviado personal del secretario general, y luego también reducir lo poco que quedaba de confianza dentro del pueblo de Sáhara Occidental en los mecanismos internacionales, en Naciones Unidas e incluso hasta en las potencias occidentales, como es el caso de España. Y seguramente pues tendrá un impacto negativo sobre el proceso de negociaciones, pero también sobre la situación, sobre el terreno en cuanto a la confrontación militar que se vive diariamente en el Sáhara Occidental entre el ejército de liberación saharaui y las fuerzas reales armadas marroquíes. Iba a preguntar sobre la solidaridad, porque evidentemente la causa saharaui está siendo siempre muy seguida pues, por el pueblo, los pueblos de España y por las organizaciones de derechos humanos, porque sigue habiendo pues, muchos ataques a activistas saharauis, está habiendo muchas denuncias de organizaciones de Amnistía Internacional y se está haciendo un seguimiento. He seguido que han estado reuniéndose pues, tanto en el Senado como en el Congreso, que está habiendo iniciativas, pero también quería preguntarle qué iniciativas se está llevando en la Unión Europea y en Naciones Unidas por parte del Frente Polisario. Bueno, nosotros en Naciones Unidas pues seguimos insistiendo sobre el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación mediante un referéndum como una condición de cualquier posibilidad de reactivar el proceso de paz, porque es verdaderamente y realmente la única solución intermediaria entre lo que pensamos nosotros como Polisario de independencia directa del territorio del Sáhara Occidental y luego lo que es la posición de Marruecos. Y creo que con el paso del tiempo la gente se da cuenta de que lo mejor para todos, sobre todo las potencias democráticas
que es en vez de favorecer a soluciones unilaterales que suponen una imposición de una opción o una solución sobre el pueblo del Sáhara Occidental, pues permitir el ejercicio democrático del pueblo del Sáhara Occidental y para decidir el futuro del territorio. Es que pues, nos cuesta entender por qué las potencias democráticas, empezando por España, se oponen a la solución democrática y que además también encaja en el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, pues para alinearse con posiciones unilaterales que todo el mundo sabe que no van a suponer ninguna salida al conflicto y en muchos casos la historia nos aprende que pues esto se intentó en muchos países por parte de las potencias colonizadoras como el último intento para quedarse con el territorio, que es otorgar una autonomía pues limitada o ampliada, pero luego nunca funcionó porque el derecho internacional está ahí, pero también las aspiraciones de los pueblos que no se pueden pues apagar con este tipo de soluciones. Ahora, dentro de la Unión Europea, como bien sabe, inmediatamente después de la decisión de España, tanto la Comisión como el Consejo de la Unión Europea, pues todos sí, pues dieron la bienvenida al restablecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, quiere decir entre un país de la Unión Europea y un país vecino fuera de la Unión Europea, pero en cuanto al tema del Sáhara Occidental, todos se remitieron inmediatamente a Naciones Unidas y al derecho internacional en ese sentido. Por lo tanto, lo que se tergiversa aquí a veces en unos medios de comunicación, que la Unión Europea respalda el giro del presidente del gobierno de Sánchez, es totalmente falso. Nosotros, la lucha del pueblo del Sáhara Occidental y sus derechos están muy bien consolidados dentro de la Unión Europea por muchas razones. Las posiciones que se muestran por parte de la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y los países incluso individuales, pero sobre todo también por parte de la Corte de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy estamos en pleno proceso de recurso que se presentó por parte del Consejo de la Unión Europea y la Comisión contra la decisión del Tribunal de Justicia del 29 de septiembre, pues el intercambio de los escritos entre el Frente Polisario y entre las partes que han emitido el recurso. Y pues la segunda parte sería pues examinar todos esos documentos por parte de la Corte y luego organizar una audiencia, y estamos seguros de que pues dentro de un año o menos de un año, la Corte de Justicia vuelve a dar la misma razón al pueblo del Sáhara Occidental, y luego pues sería una sentencia definitiva y unos países que pues se implican ilegalmente en el expolio de las riquezas del Sáhara Occidental y del pueblo del Sáhara Occidental pues se verán obligadas a revisar su política, y España es uno de los países líderes desafortunadamente en este sentido. Ubibos Raya Bashir, representante del Frente Polisario, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias pues, por permitirme esta entrevista, y a todos vosotros, ya sabéis, esta página del Mundo de Pilar Aymara, Rosalía TV, está comprometida totalmente con la causa del pueblo saharaui. Seguiremos dando voz a los representantes del Frente Polisario y desde luego seguiremos peleando por un Sáhara libre. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.